بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Que las alabanzas sean para Allah y que Allah eleve el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y preserve a su comunidad de lo que el profeta teme por ella. Hermanos y hermanas en el Islam, Allah dice en el Corán: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Es decir, Allah fue quien reveló a nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam el libro, el Corán, y Allah revela en esta ayah recién mencionada que este Corán tiene dos tipos de versículos. Se encuentran las ayah que son muhkamat, que Allah dice sobre ellas hunna ummul kitab, es decir, son la base del libro. Las ayat muhkamat son aquellos versículos que desde el punto de vista del idioma árabe únicamente aceptan un significado, es decir, estos versículos tienen un significado claro, explícito. Tal como la ayah laysa kamithlihi shay, no hay absolutamente nada como él. O la ayah walam yakul lahu kufuwan ahad. O la ayah فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Estas son ayat muhkamat, es decir, tienen un significado claro, y todas evidencian que Allah no se asemeja a ninguna de sus criaturas. Y luego tenemos ayat que son mutashabihat, es decir, son versículos que no son claros, no son explícitos tal como las primeras. Son versículos que desde el punto de vista del idioma árabe aceptan varios significados, o el significado no es claro. Por lo tanto, para entender este tipo de versículos, deberemos obligatoriamente recurrir a los versículos sobre los cuales Allah dijo Hunna ummul kitab, son la base del libro, que son las ayat muhkamat. Por lo tanto, para entender las ayat mutashabihat, obligatoriamente se deberá realizar una interpretación, descartando el significado literal, que de forma más común es el primero en el que pensamos. Es por ejemplo la ayah Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Para entender este versículo podremos utilizar dos vías, y ambas son aceptadas. O bien realizamos tal como hicieron la mayoría de los musulmanes del Salaf, es decir, de los primeros 3 siglos de la Égira, o bien realizaremos tal como hicieron la mayoría de los musulmanes del Khalaf. Los del Salaf, ¿qué hacían? Realizaban una interpretación global, general, sin especificar un significado del versículo. Es decir, creían en el versículo, descartando todos los significados que contradicen Laysa kamithlihi shay, tal como los antropomorfistas tradujeron, y atribuyeron a Allah la posición sentada, establecerse, instalarse, asentarse. Estos son significados de la palabra istawa, pero tenéis que saber que la palabra istawa tiene 15 significados en el idioma árabe. Algunos son dignos de Allah y otros no son dignos de Allah. Entonces, si queremos especificar un significado al versículo Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, tendremos que hacer como hicieron los musulmanes del Khalaf, es decir, interpretar especificando un significado, pero descartando todos los significados que niegan Laysa kamithlihi shay. Y es como hizo el imam al-Qushayri. Dijo, istawa ay hafidha wa qahara wa abqa. Es decir, Allah es quien preserva, controla y domina el trono. Estos significados de la palabra istawa son dignos de Allah y no contradicen Laysa kamithlihi shay. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tener cuidado de cuáles son las informaciones que introduce en su corazón, cuáles son las creencias que adquiere, porque muchos son los que enseñan creencias diferentes a las creencias de los profetas. El hecho de atribuir a Allah la posición sentada, el hecho de atribuir a Allah los órganos, el hecho de desplazarse, el hecho de estar quieto, el hecho de tener sentimientos, todas estas características son de las criaturas. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Y esto lo dijo Abu Ja'far al-Tahawi del Salaf. Este gran sabio dijo lo que significa
Quien atribuye a Allah una característica de las características de las criaturas, habrá descreído. Allah es el creador de los cuerpos palpables, tal como nosotros, y de los cuerpos impalpables, tal como la luz, la oscuridad o los ángeles. Y Allah no es un cuerpo, ni se parece a los cuerpos. Wallahu a'lam wa ahkam.